Buenos días a todos los que están presentes. Para los que no me conocen, mi nombre es César Zucarino, soy el profesor a cargo del Seminario de Comunicación y Educación, profesora Marta Casalongue, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es 24 de septiembre de 2021 y estamos dando inicio a nuestro webinar y seminar Modalidades Comunicativas en Alternativas Pedagógicas. Cabe mencionar, como decíamos, que además de los estudiantes regulares del seminario, contamos con la grata presencia de los compañeros de Teorías del Aprendizaje, del profesorado en comunicación de nuestra facultad, a quienes le damos una cálida bienvenida. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la profesora Laura Costa, que es coordinadora de Educación en Contextos de Encierro en la provincia de Córdoba, con quien hablaremos sobre dicha modalidad. Laura, querida, bueno, bienvenida, y si quisieras hacer una breve presentación para nuestros jóvenes estudiantes, te escuchamos. Bueno, gracias en principio a vos, César, por esta invitación, y gracias a todos los estudiantes presentes. Bueno, presentar la modalidad así en términos generales en contexto de encierro tiene que ver con un poco remontarse a la historia reciente y no tan reciente. Pero bueno, no sé cómo, César, preferís organizar, Sí. si querés que yo presente, quieren hacer en todo caso alguna pregunta. Sí, lo que vamos a hacer, me parece, para ordenar la exposición, Laura, si estás de acuerdo, nosotros hemos preparado 4 preguntas ordenadoras y les voy a pedir a los presentes que si a partir de estas 4 preguntas ustedes se disparan las preguntas que ustedes consideren, por favor que las hagan en el chat, de manera tal que sobre el final de la exposición de Laura podamos sacar las dudas y consultas. Entonces, si te parece, Laura, debo decir que además en términos de presentación, además de ser coordinadora de esta modalidad educativa, chicos, debo decir personalmente, y esto sí me lo permito, que Laura es una excelente persona. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los docentes con vocación? Bueno, acá en Laura justamente tenemos a una persona que ama lo que hace, es una excelente profesional y una mejor compañera de trabajo. Así que eso también corresponde decirlo. Si les parece, entonces voy a empezar a hacer... tenemos 4 preguntitas, Laura, como para ir orientando esto que bien nos iniciabas, y estaba bien lo que vos decías. ¿Cómo y cuándo más o menos empieza esto de la educación en contextos de encierro en la provincia de Córdoba? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos? ¿Cómo empezó todo, digamos? Bueno, en principio, presentarme no solo, o sea, coordinadora de educación en contextos de encierro, pero básicamente docente de nivel primario. He trabajado muchos años, he dado clases en el nivel primario en la cárcel de San Martín. Y esto de la coordinación en realidad surge en Córdoba a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26206. Pero la sanción de la Ley de Educación Nacional pone en relevancia en realidad el reconocimiento de las modalidades del sistema educativo, dentro del cual lógicamente aparece educación en contextos de encierro. Ahora, eso en términos legales, pero Córdoba tiene ya a esa altura, estamos hablando del año 2006, vastísima trayectoria en educación en cárceles. Porque, se registran los archivos de la Dirección General de Educación de Adultos, educación primaria desde el año 1982, principios de la década del 80 en las cárceles de Córdoba. Concretamente, en esa época ya había educación de nivel primario en la cárcel, no sé si ustedes recuerdan, la cárcel de San Martín, que recientemente fue trasladada al predio de Bowie. Bueno, o sea que comienza el servicio educativo de nivel primario en el año 1982, en la década del 80 prácticamente en todos los servicios educativos, con excepción de, Villa Dolores y Cruz del Eje, que fueron las 2 últimas cárceles, digamos las más recientes en todo caso, en la historia del servicio penitenciario de Córdoba.
En estas cárceles se comienza con el nivel primario de adultos en el año 2000, concretamente en Villa Dolores, 2007 en Cruz del Eje, porque fue la última cárcel que habilita el servicio penitenciario, y 2019 en Montecristo, porque, bueno, es una cárcel de régimen abierto, que en realidad no debiera haber escuela, institución educativa dentro del penal, bueno, para no desvirtuar el sentido de la cárcel abierta. Y a partir de 1991 en adelante se van habilitando los servicios educativos de nivel secundario hasta el año 2007, que es el último servicio que se habilita en Cruz del Eje, porque, reitero, la cárcel de Cruz del Eje se habilita en realidad en el año 2007. Con lo cual, dicho esto, cuando se sanciona la Ley de Educación Nacional, nosotros ya teníamos en Córdoba escuela primaria y secundaria en todas las cárceles de la provincia. Y más aún en la cárcel de San Martín en particular, universidad también. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay 2 programas de la Universidad Nacional de Córdoba que tienen larga historia y larga trayectoria de trabajo dentro de la cárcel, particularmente, insisto, de lo que fue San Martín. El programa del PUC, que es el programa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, programa universitario en cárceles, y el PUSIC de la Facultad de Filosofía, pero bueno, tienen muchísima trayectoria. El PUC, más de 15 años, por no sacar una cuenta muy finita, probablemente más de 15 años. Esto pone a la provincia, pone a la jurisdicción en un lugar distinto del contexto nacional, porque, bueno, a partir de la sanción de esta ley, se crea en Córdoba, en el año 2009, la coordinación. A partir de entonces, yo dejo de dar clases en la cárcel de San Martín, que era mi tarea habitual, y tomo la coordinación provincial, por algunas cuestiones lógicas que tienen que ver con la experiencia que uno adquiere de trabajar en este territorio, ¿no?, tan complejo. A partir de ahí se suscitan, bueno, innumerables requerimientos por parte de los docentes de la modalidad. Hasta entonces teníamos escuelas, pero los docentes no teníamos formación específica, no había capacitación específica y nosotros éramos una escuela más del sistema. Hasta entonces, bueno, yo no sé si los estudiantes están al tanto más o menos de la historia de la educación de adultos. César, vos cualquier cosa me interrumpís si lo aclarás, porque es importante también considerar que la educación de jóvenes y adultos como tal es una modalidad más del sistema reconocida por la Ley de Educación Nacional a partir del año 2006. Previo a todo esto, la educación de adultos también tuvo distintos giros y distintas circunstancias a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, las modalidades como tal no existían, se trabajaban los niveles educativos, con lo cual, el nivel primario, en la época que yo estoy hablando, principios de la década del 80, el nivel primario de las cárceles dependía de la Dirección General de Escuelas Primarias, con lo que ello implica en términos pedagógicos, administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo más importante que ocurre a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, es el reconocimiento de las modalidades que hace que estas escuelas salgan de la dirección de la que pertenecían habitualmente. En algún momento dependíamos de educación especial, de educación secundaria, de la primaria común, con lo cual el contexto específico se desconocía. Y eso es en realidad lo más importante y lo que pone en valor la Ley de Educación Nacional, el reconocimiento de las modalidades, el financiamiento de las modalidades y además la capacitación específica o la formación específica para las modalidades. Creo que eso es, en todo caso, en Córdoba, lo que
hace que todo esto que ya existía desde hacía tanto tiempo, como propuesta educativa y como escuela dentro del contexto, que no estaba, como en otras jurisdicciones, invisibilizada la cárcel como un espacio necesario donde debía ingresar la escuela en alguna de sus formas, hace que empecemos a equilibrar un poco las realidades en el contexto nacional. Bueno, fueron muchísimas, obviamente, las reuniones a nivel nacional. En aquella época nosotros asistíamos, hay un coordinador de modalidad por provincia. El trabajo en el Ministerio de Educación fue muy interesante, fue profundo y fue, con asistencia muy regular a estas reuniones a Buenos Aires, donde discutíamos aquellas cuestiones centrales que debían dar un marco, porque no bastaba con el reconocimiento de la modalidad. Había que de alguna manera en cada jurisdicción construir la modalidad desde otro lugar, ¿sí? En algunas provincias se reconocen, por ejemplo, direcciones generales, en otras es una subdirección general de educación de adultos, en el caso de Córdoba es una coordinación dispuesta de este modo porque la Ley de Educación en Córdoba subsume de alguna manera esta modalidad, educación en contextos de encierro, dentro de lo que es la modalidad de educación de adultos. ¿Y por qué? Por una razón muy lógica. Nosotros necesitamos escuelas que puedan certificar la trayectoria educativa de los estudiantes sin hacer referencia al contexto específico en el que esas trayectorias se dan. Nosotros no podemos certificar a un estudiante que dice ser un estudiante que asiste a la escuela de la cárcel. Seguimos de ese modo estigmatizando a la persona que ha transcurrido en un momento de su vida en situación de detención. Para eso, entonces, en Córdoba se dispone que la modalidad de educación en contextos de encierro depende de la modalidad de educación de jóvenes y adultos. Pero claro, son espacios distintos, son gestiones diferentes y son modalidades diferentes. A veces se interpreta que porque en las escuelas de las cárceles forman parte de la oferta de educación de adultos, es lo mismo, y no. Definitivamente no. Se trabaja en un contexto específico que tiene sus condicionamientos, sus posibilidades y sus imposibilidades como cualquier otro contexto. Solo es necesario conocerlo acabadamente para poder ingresar a trabajar a este lugar. Y corremos con una, no sé si sería plantearlo en términos de dificultad, con algo que todavía no está del todo, ¿cómo decirlo?, trabajado o decidido en términos políticos, que es sostener la formación específica para el ingreso de estos docentes. Lo hemos tenido, sí, pero lo hemos tenido cuando la oferta ha venido de educación, del Ministerio de Educación de la Nación. Yo he sido durante 4 años, es decir, 2 cohortes completas, la coordinadora de esta propuesta de formación que vino de Nación. En Córdoba se dictó esta formación que era la especialización docente en contextos de encierro de nivel superior. Se dictó en aquel entonces en el Instituto Domingo Cabret, hoy Universidad Provincial. Y bueno, se dictaron 2 cohortes. La primera sumamente numerosa, donde asiste la mayoría de los docentes, por esto que decía inicialmente, la demanda de formación específica era la constante en estas escuelas, tanto a nivel primario como secundario. Entonces, Córdoba toma esta oferta que viene de nivel nacional y la implementa. Como otras provincias próximas no lo habían tomado de la misma manera a esta formación, caso puntual de Santa Fe, San Luis, también Santiago del Estero, piden estas provincias, los docentes de estas provincias, que se habilite la inscripción en Córdoba.
Así es como yo tomo la coordinación del comité académico de esta formación, porque esto ya no solo era una cuestión de Córdoba, sino se abría la posibilidad de otras provincias. Ese comité académico que yo termino coordinando se conforma por Dirección General de Educación de Adultos, Dirección General de Educación Superior, Universidad Nacional de Córdoba, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, había representantes obviamente de cada sector, y también Servicio Penitenciario de Córdoba. Este comité académico trabaja durante 2 años. La primera cohorte se implementa así, tal cual fue planificada y casi sobre la marcha, y a medida que se iba publicando el material, lo tomábamos y lo trabajábamos. Bueno, quien ha trabajado en este sentido seguramente se hará 1000 preguntas, tuvo muchas dificultades, también muchas posibilidades, un número importantísimo de docentes, insisto que venían los sábados completos, durante 2 años de otras provincias, y bueno, más de 700 egresados en esa primera cohorte. En la segunda cohorte solamente se toma este desgranamiento natural que se generó en la primera cohorte como para que estos estudiantes docentes pudieran certificar esta trayectoria. Pero ahí concluyen la formación específica. Queda mucho por trabajar todavía. Es necesario que los docentes que aspiren a ingresar a trabajar en este contexto no solo tengan formación, título habilitante, no basta con el título habilitante para trabajar en estos espacios. Bueno, ¿por qué? Y porque el contexto específico es absolutamente distinto a lo conocido y absolutamente inimaginable, consecuentemente.